Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra clase en este martes, dándole gracias a Dios de que una vez más podemos estar reunidos en su nombre, ujú, y dándole gloria, adoración y alabanza a Él por todo lo que hace por nosotros. Pues bueno, Señor, te damos las gracias esta noche, Padre, porque sabemos que tú estás, Señor, como un poderoso gigante, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra hablada en nuestra vida. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque sabemos que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre. Hoy te pido, Señor, por esta clase. Hoy yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Sabemos y creemos, Señor, que solamente contigo, Señor, podemos tener esa claridad en nuestra vida que tanto necesitamos para andar en el camino de la vida, Señor. Hoy yo te pido, Señor, por cada persona que va a escuchar esto. Te pido, Señor, que los ojos de su entendimiento sean abiertos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú hablándonos a nuestro corazón, hablándonos a nuestra vida, a nuestra mente, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que nuestro deseo es caminar en el Espíritu, Señor, y no caminar, Señor, por el alma. Tú eres el motor, precioso Espíritu de Dios de nuestra vida. Hoy te pido que seas tú en el nombre de Jesús, ayudándonos, enseñándonos, guiándonos a vivir en el Espíritu. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque yo sé que tú eres el que tomas mi boca y das esta clase. Gracias por todo lo que haces, por cada una de las personas, Señor, que va a escuchar esto, porque yo sé que esta es una semilla de vida, Señor, que dará fruto al 100 por 1. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra enseñanza de esta tarde. Seguimos con el mismo tema para la gloria de Dios. Seguimos aprendiendo de espíritu y alma. El cuerpo lo vamos a dejar como que un poquito al final, porque realmente son temas que a mí de verdad, me están abriendo el entendimiento, me están enseñando a comprender cómo es que nosotros nos manejamos como seres humanos. Y sabes, yo le pido al Espíritu de Dios que esto sea también para ti una gran revelación a tu vida y que a través de estas enseñanzas, ¿no? Podamos caminar en el Espíritu, en todas esas este, cosas que el Señor ya ganó para nosotros. Entonces, bueno, em, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, voy a tomar algunos temas de las clases pasadas y al final voy a tomar van a ver cómo se va a ir mezclando un poquito de todo, pero es necesario porque esto nos va a abrir un poquito y nos va a dar más claridad de lo que es este tema, ¿no? El objetivo de esta lección es comprender la importancia de adquirir conocimiento basado en la única verdad que nos guía a la vida. Sabemos perfecto que hay dos caminos, que es la vida y la muerte, pero el único camino que realmente nos lleva a la vida es el camino de Jesucristo. Ujú. Cuando nosotros caminamos en su verdad, primero, para poder caminar en su verdad, es necesario conocerla. Como vimos la clase pasada, eh, el entendimiento se tiene que llevar a cabo para que nosotros podamos seguir creciendo. Ajá. Hablamos de lo que es el conocimiento la semana pasada, hablamos un poquito de lo que es el entendimiento. Ahorita vamos a hablar de lo que es la revelación. ¿Y qué es la revelación? La revelación es el descubrimiento o manifestación de algo secreto o oculto, desconocido, refiriéndome a la palabra de Dios, ¿no? En término bíblico, es la manifestación de Dios a los hombres de cosas que no podemos saber o entender por nosotros mismos. Para los creyentes, la Biblia es la única fuente divina. ¿Sabes? Yo te pido que tomes tu Biblia. Mira, esta es mi primera Biblia, ya está toda, toda fea, pero mira, yo te pido que tomes tu Biblia. ¿Sabes? Es hermoso cuando nosotros la abrimos y a través de su palabra nosotros somos nutridos. A través de su palabra, Él es cuando Él nos habla en nuestra vida.
Yo a veces sí escucho muchas prédicas por internet y cosas así, y han sido de verdad de gran ayuda para mi vida, me han levantado, pero, ¿sabes? No hay nada, nada, nada que nos dé tanto crecimiento como es agarrar este libro y leerlo. Y leerlo así, hojearlo, y ¿sabes qué? No sé, pero a mí me encanta sentirlo, me encanta rayarlo. Mira, está todo rayado pero me encanta porque, ¿sabes? Aquí es cuando Dios nos está hablando, pero directamente Él. Ujú. Esta es la única fuente de revelación, de entendimiento y de conocimiento verdadero que nosotros tenemos en nuestra vida. Y sabes, es importante que nosotros nos tenemos todos los días, y yo te exhorto a que todos los días tomes la Biblia, ya sea en tu teléfono, como tú la tengas, ajá, y que todos los días estés estudiando a través de su palabra. Porque yo creo que esto va a ser de gran, este, revelación para nosotros, ¿no? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Todos nosotros como el cuerpo de Cristo tenemos un llamado. Y sabes, muchas veces estamos distraídos de ese llamado, pero hoy yo quiero decirte, Dios te creó. Vientos, Dios te creó con el llamado de hacer algo para Él. Y ese es un llamado que nosotros tenemos. Tenemos el llamado de, ¿sabes qué? Todos somos el cuerpo de Cristo y todos tenemos diferentes cualidades, diferentes dones, diferentes talentos. Y sabes, yo te pido que si no sabes cuál es ese llamado, que tú ores por él. Yo te pido que tú empieces a orarlo y, ¿sabes? Y que empieces a enfocarte y trabajar en tu llamado. Yo creo que para mí este es mi llamado, el enseñar. Y, ¿sabes? Yo siento que mi espíritu rebosa cuando yo hago esto y se llena de gozo, de gratitud, se llena de tantas cosas, porque yo sé que yo estoy haciendo lo que Él me ha llamado a hacer. Y es lo mismo que yo le pido al Espíritu de Dios que el llamado al cual tú fuiste llamada, lo sigas. Ajá, porque sabes, ese llamado te va a dar guía, te va a levantar, va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Ujú. Y entonces aquí Él nos dice, ¿cuál es la riqueza de gloria de su herencia de los santos? Ujú. Esto quiere decir, hablando de los ojos, de vuestro entendimiento, esto quiere decir que nosotros tenemos un velo en nuestros, podríamos pensar, ¿no? Que este velo es en nuestros ojos, pero no. ¿Sabes? Ese velo está en el alma y ese velo existe y es el que nos causa a veces problemas para entender la palabra de Dios. Y muchas veces se nos hace muy difícil comprender la palabra de Dios, entenderla, sobre todo la gente que hay versículos que dices, ay, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿No? Yo te pido que cada vez que tomes tu Biblia, ores por entendimiento, por conocimiento en la palabra de Dios. Y vamos a ver por qué viene esto. Esto viene en Lucas 24:16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Qué pasó aquí? En Lucas 24, versículo 16, ¿qué es lo que sucede? Aquí Jesús ya había resucitado, ya habían pasado los 3 días, ya se estaba corriendo por toda Jerusalén el rumor de que la tumba estaba vacía, y de que ellos no entendían por qué ellos murmuraban entre sí, los discípulos, la gente que lo seguía a Cristo, murmuraban de que qué es lo que había sucedido, qué había pasado con él. Hablaban de cómo los sacerdotes, el concilio lo habían llevado a la cruz, ¿no? Y resulta que Jesús los escucha y les dice que tanto murmuran, ¿no? Y Jesús los escuchaba como ellos venían diciendo, es que no sabes lo que le pasó a Jesús de Nazaret, ¿no? Y imagínate. Y Jesús nada más los escuchaba como todo lo que ellos habían dicho, ¿no? Resulta que caminan y caminaban y caminaban y ellos escuchaban a Jesús
y llegan al lugar donde iban, no recuerdo el nombre, y le dicen, quédate con nosotros. Y Jesús se queda con ellos, parte el pan, y en el momento en que parte el pan, los ojos de ellos fueron abiertos. Esto viene en el versículo 31 de Lucas 24. Jesús les abre el entendimiento. Cuando Jesús les abre el entendimiento a ellos lo pueden reconocer. Ajá. Y en ese instante Jesús desaparece de la vista de ellos. Fíjate aquí cómo este versículo nos dice que nuestro entendimiento, está velado, pero está velado en los ojos del alma. Ajá. Y esto nos da a entender este versículo cuando Jesucristo abre el entendimiento de ellos, sucede lo mismo con la palabra de Dios. Muchas veces nosotros no podemos comprender qué es lo que la palabra de Dios está hablando. Por eso es importante. Aquí vemos en el versículo de Efesios, en Efesios 1:18, cómo Pablo ora. Ajá. En Efesios 17:18, para que para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu. Fíjate una cosa como dice aquí. Nos dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento en Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Ok? Entonces, Pablo aquí hace una cosa importante. Esto fue escrito hace más de 2000 años. Y tú y yo agarramos hoy la Biblia y la abrimos en Efesios 1:17 y dice, oro para que el Señor les abra los ojos de su entendimiento, les dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento en Él. Fíjate qué maravilloso. Pablo escribió esto hace más de 2000 años. ¿Y sabes qué oraba por ti y por mí? Que nuestro entendimiento sea abierto. Ajá. Entonces podemos ver que aquí es por medio de la oración. Es por medio de la oración que nuestros ojos del entendimiento, nuestra claridad para comprender y entender la palabra de Dios es a través de la oración. Porque aquí lo está diciendo Pablo, yo oro. O sea, Pablo ya sabía esto, que para quitarnos todas estas velos, toda esta cosa que nos quita el entendimiento ante su palabra, era a través de la oración. Y sabes una cosa, el alma muchas veces no entiende, porque acuérdate que el alma es prácticamente como es carne. Ajá, o sea, el alma no es que sea carne, es que es tangible, eso me quiero expresar. Es tangible. Entonces, es importante que nosotros estemos orando, que los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento en su palabra. Y quiero decirte algo, hermosa, esto es porque solamente así nosotros podamos a poder tener el crecimiento espiritual que necesitamos. ¿Sabes por qué a veces es tan difícil creer su palabra y nos cuesta afianzarnos a su promesa, a sus promesas? Ujú. O sea, si Él ya dejó escrito que por sus heridas somos sanos y estamos orando por sanidad en Filipenses 4:19, que nos dice que Él es el que suple todas nuestras necesidades. O sea, aquí está hablando de salud, está hablando de que Él suple nuestras necesidades. En Primera de Juan, como nos dice, ¿no? El deseo de mi corazón es que tú seas prosperado en todas las cosas, pero dice, y en tu alma. Aquí nosotros podemos entender cómo Él nos dice claramente que tenemos que tener ese cuidado y esa oración en nuestra alma. En la Biblia hay 3573 promesas, de las cuales unas son condicionales. ¿Cómo condicionales? Por ejemplo, ¿no? Son esas promesas que dice, busca el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la condición? Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Esto es lo que es una promesa condicionada, ¿no? También la salvación, ¿no? Recibe a Cristo, reconoce a Jesús como tu Señor y tu Salvador. ¿Y qué es lo que tendremos? La vida eterna, ¿no? Entonces también están las absolutas, que son esas que están escritas en la Biblia, que van a ser esas profecías como la segunda venida, todo eso que a su tiempo pasará, ¿no? Y es importante
que nosotros podamos tener ese entendimiento, ese conocimiento, pero imagínate, si muchas veces no entendemos lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo? ¿Cómo nos vamos a poder afianzar de ella, no? Entonces, es importante, así como nos dicen en 2 Corintios 2:3, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. Escucha aquí cómo Él es el que nos enseña. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que está en ti y en mí, es Él el que nos enseña. Aquí dice que nosotros no enseñamos por sabiduría humana. Por eso es importante estar orando por sabiduría. Ajá, sino el que nos enseña, el que nos revela la palabra, el que la deshebra la palabra, es el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Acuérdense que hay un choque entre la carne, ajá, y el espíritu, hay un choque, ¿ok? Entonces, en 2 Corintios 2:9 nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10 nos dice, pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cosas que nadie ha visto, comenzarás a verlas en tu vida. Comenzarás a verlas igual y en las escrituras que dices, bueno, ¿qué es lo que dice esto? ¿Sabes? Hay cosas que van a ser reveladas a tu corazón, pero es necesario que tú ores. Cuando tú oras y estás escudriñando la palabra, ajá, vas a poder entender esto. Dice, cosas que nadie ha visto, comienzas a verlas en las escrituras y quedarán grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, porque el Espíritu las reveló. Las habla a nuestra alma. Los judíos no pudieron ver a Jesucristo porque los ojos estaban velados. Su entendimiento de ellos estaba ennegrecido. No tenían la revelación, en primera porque no tenían al Espíritu de Dios. Acuérdate que antes de Cristo, días después de que Él ascendió, el Espíritu de Dios fue una promesa que llegó después, ¿no? Entonces, por eso es que Él no lo entendían, que no lo veían. La gente que no tiene el Espíritu de Dios, todo esto para ellos es una locura, ¿no? Entonces, aquí podemos comprender lo importante que es orar por revelación. Orar por revelación, por entendimiento, por conocimiento en su palabra. ¿Ok? Caminando como entendidos. El caminar como incrédulos nos lleva a la muerte. El creyente que no entiende y no aplica el conocimiento de Dios en su vida, mire, fíjate bien, tiende a ocuparse de la carne. O sea, si nosotros no llevamos a cabo lo que nosotros aprendemos de su palabra, estamos caminando a muerte. Y luego preguntamos, ¿por qué nos sucede esto? ¿Sabes? Porque Él nos mandó a ser hacedores de su palabra. Él nos capacita para comprenderla, para entenderla. O sea, no sé, pero a mí esto me ha abierto los ojos tremendo de una manera fuerte, ¿sabes? Yo he estado hasta en días de ayuno para poder entender esto y que esto pueda bajar de manera clara. Y, ¿sabes? Yo orando, yo le decía, Señor, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que si no hacemos lo que tú nos estás diciendo, que es ese camino que nos lleva a la vida, el ocuparnos y no llevar a cabo el conocimiento de tu palabra, nos está llevando a la muerte. No sé si sea una muerte espiritual, más bien una muerte espiritual, ¿no? Pero el ocuparnos de las cosas de la carne. Sin el conocimiento espiritual y el entendimiento, la mente no puede ser renovada. Escucha esto, por favor. Sin el conocimiento espiritual, o sea, si no leemos la palabra de Dios, si no la tenemos como entendida, y el entendimiento, la mente no puede ser renovada. O sea, es imposible que nosotros podamos renovar nuestra mente, a las cosas que Él nos está pidiendo, renovarla. ¿Cuál es nuestra tarea? Estudiar. De verdad, esa es nuestra tarea.
Nuestra tarea es estudiar si es que realmente queremos crecer. Es estudiar, es meternos en las escrituras, es estar orando por entendimiento, sabiduría, conocimiento en su palabra, porque el Espíritu de Dios, Él nos ayuda en todo eso. Pero mira, si el conocimiento espiritual y el entendimiento, la mente no puede ser renovada. ¿Sabes por qué no puede ser renovada? Porque le estamos aventando cosas del mundo y nos estamos llenando de banalidades. ¿Sabes qué él me hablaba hace unos días? Es que la mente está vagamos, nuestra mente está vagando todo el tiempo. ¿En qué? En las preocupaciones, en las cosas del mundo. Y vuelvo a la misma promesa, busca el reino de Dios y su justicia. Y sabes, todo en tu vida te va a ser añadido, pero si nosotros no estudiamos su palabra, nosotros no nos mentemos con Él a decir, Señor, ¿qué es lo que necesitas de mí? ¿Qué quieres hacer de mí? Porque todos tenemos un llamado que cumplir. Y sabes, hoy quiero decirte, el cuerpo de Cristo te necesita. Estamos en los últimos tiempos, Él pronto viene. Y sabes, si tú y yo no nos ponemos las pilas y le hablamos a los que no conocen a Cristo, no va a haber cómo ellos se salven. Yo mucho tiempo he orado por la gente que no conoce de mi familia, por los incrédulos y todo eso. ¿Y sabes qué me reveló el otro día? Ellos lo van a conocer por lo que escuchen. Pero ¿quién les ha hablado de la palabra de Dios si nadie les escucha? Si nadie les habla. Podemos comprender aquí la importancia es que tú y yo, estudiemos la palabra de Dios. Y sabes, Él te va a capacitar. Él te va a capacitar. Y esto yo lo he visto en mi vida. Yo cuando era niña me era difícil exponer un tema en una clase de primaria. Sabes, hoy cuando yo hago esto, digo, precioso Espíritu, eres tú en mí. Pero yo he decidido creerle. Y sabes, pasa lo mismo contigo. Tú tienes dentro de ti toda la capacidad, todo el poder para poder llevar, ese llamado al cual tú has hecho, pero necesitas estudiar, corazón. Necesitamos ser renovados en el conocimiento espiritual, ser entendidos en todas las cosas, no en todas las cosas, porque es imposible llegar a la altura. Y ese día lo vamos a llegar hasta el día de Jesucristo. Entonces, es importante que hoy nos capacitemos, ¿sabes? Porque tal vez, y hoy alguien está orando para que una persona se salve, y vas a ser tú ese instrumento que va a llevar la palabra de salvación a esa persona. Entonces, aquí yo te pido, necesitamos ponernos las pilas como el cuerpo de Cristo. Y aquí podemos entender que sin este conocimiento, sin este entendimiento, no podemos renovar nuestra mente. Y la vida de Dios en tu espíritu no puede salir. Sí podemos comprender, esto es muy fuerte. Lo voy a volver a leer. Sin el conocimiento espiritual y el entendimiento, la mente no puede ser renovada. Y la vida de Dios en tu espíritu y en mi espíritu no puede salir. Es imposible vivir en el espíritu sin el conocimiento, el entendimiento y la convicción. Wow, de verdad que esto rompía mi corazón. Y aquí es cuando él me dice, ¿cómo puedo utilizarte si estás vanando, si estás como vagando en la mente, si estás pensando cosas mundanas? Sí podemos comprender eso. Y yo le decía, ok, Espíritu de Dios, entonces ayúdame a pensar lo bueno, lo santo, lo puro, lo digno. ¿Y sabes qué pasó? Para los que estuvimos el lunes pasado en la oración de la iglesia, como la pastora Isaura nos puso en ayuno los lunes. Y sabes, yo ahorita sigo en ayuno. ¿Y sabes qué es lo que está haciendo él en mi mente? Orando en lenguas todo el tiempo. Y yo estoy diciendo, wow, ¿qué está pasando conmigo? Pero le cedí ¿cómo se llama? Le cedí el paso a él, ¿no? Entonces, es importante entender esto, que sin el conocimiento de la palabra de Dios, la vida en el Espíritu no puede fluir. ¿Quieres moverte en el Espíritu? Es necesario que conozcas la palabra de Dios. Recuerda que el pueblo sufre por falta de conocimiento. Podemos ser engañados todo el tiempo. Podemos ser todo el tiempo, hay un espíritu de error ahorita.
Y ese espíritu de error, ¿sabes? Está metido en las iglesias y está metido en las redes sociales. Por eso es importante que nosotros tengamos el conocimiento para no ser engañados. ¿Ok? Incredulidad. Ahí viene lo bueno. Incredulidad. Marcos 9. Aquí es todo el versículo completo, nada más que aquí saqué algunos extras. Y incredulidad. Estamos en Marcos 9 del 14 al 29. Ok. En el versículo 14, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Ajá. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que rodeaban gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Ajá. Fíjate, aquí en este versículo, en este pasaje vamos a hablar un poco de la incredulidad. Ajá. Sé que el lunes lo di en la iglesia, pero bueno, nunca está de más repasarlo. Entonces, este versículo nos está hablando de que aquí se presenta un señor pidiendo ayuda a Jesús y le da las especificaciones. Y el Señor sabía que era un espíritu maligno. Yo creo que muchas de las enfermedades son provocadas por son espirituales, son provocadas por un espíritu. No sé si ustedes en algún momento, bueno, vamos a seguir aquí y ahorita sigo. Así que les pedí a sus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Ujú. El Señor fue con los discípulos para que echaran fuera ese espíritu y ellos no pudieron hacerlo. ¿Por qué no lo pudieron hacer? No lo pudieron hacer porque ellos vieron que el muchacho estaba tendido en el suelo y estaba echando espuma por la boca y se estaba tal vez retorciendo y tal vez estaba, no sé si ustedes alguna vez en su vida han visto a una persona con un ataque epiléptico. Yo me figuro más o menos que fue similar esta escena y ellos vieron, escucha bien, ellos vieron que estaba el joven convulsionado y ellos, yo creo que dijeron: hoy no, les impuso lo que estaban viendo. Y eso fue un impacto a su alma. Y ese impacto que tuvieron en su alma reflejó. Porque ellos estaban viendo que efectivamente él se estaba convulsionando. Aquí quiero hacer una pausa, cambio a Lucas 10, versículo 17 y 20. Cuando ellos, los discípulos, ya habían sacado anteriormente este, a los espíritus. Entonces, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Fíjate, ellos ya habían sacado anteriormente a espíritus, pero este espíritu en especial no lo pudieron sacar. Y él les dijo: ¿sabes qué? Ajá, este, perdóname. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Fíjate lo que los discípulos le dicen. Sí, les dijo: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedecen. Alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo, o sea, en el libro de la vida. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestra alegría? Nuestra alegría es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero fíjate bien, vamos a deshebrar un poco todo esto para poder entender y poder bajar exactamente con claridad lo que quiero compartirles hoy. Aquí el hombre les dice: ¿sabes qué? Tus discípulos no pudieron sacarlo.
Y aquí vemos cómo esos 72 discípulos, o sea, aquí ya no eran 12, aquí ya eran 72 discípulos. No habían podido reprender o echar fuera a ese demonio por la manifestación que el muchacho tuvo. Y aquí dicen, nos alegramos. ¿Por qué? Porque los demonios los obedecen. Ojo aquí, los demonios obedecen. Los demonios se someten a la palabra de Dios. ¿Ok? Aquí no les quiero hablar de guerras de liberación, ¿no? Porque esto es liberación. Ajá. Pero aquí vemos cómo los discípulos ya practicaban la liberación. Acuérdense que la liberación es el pan de los hijos. Y Jesús les dijo, gente, vamos a regresar aquí a lo que es el versículo principal de Mateo 9. Y en el versículo 19 nos dice, Jesús le dijo, fíjate lo que les dice, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Entonces, yo creo que aquí Jesús ya decía, bueno, ¿qué onda con estos? O sea, que no comprenden, no pueden, no entienden, ¿no? No sé qué pensaba Jesús en ese momento. Así que le llevaron, así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta compulsión al muchacho, nada más de verlo, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Sabemos perfecto que la comisión del diablo es matar, destruir y hurtar. Y a veces, ¿sabes qué? Es importante, que nosotros podamos pedir por discernimiento para poder entender todo esto, ¿no? Ten misericordia de nosotros. Escucha lo que el hombre le dice. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Aquí seguimos hablando de fe. Él dice que con la fe todo se puede mover, ¿ok? Al instante, el padre clamó, escucha sus palabras, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Sabes algo? La incredulidad es oculta, ¿eh? Y la incredulidad vive en nuestro corazón. Por eso es importante, que Él le dice, ayúdame a superar mi incredulidad. Aquí vemos un punto súper importante, que el hombre está no solamente reconociendo, sino que está pidiendo la ayuda para que Dios lo ayude con la incredulidad. Entonces, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo, le ordenó que salgas de este muchacho y que nunca más entres en él. Aquí vemos cómo nuevamente Jesús levanta la palabra, lo reprende y el espíritu maligno, ¿qué hace? En el 28. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta, otra manifestación, una convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa de sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Y la respuesta fue, Jesús contestó, esta clase solo puede ser expulsada con oración. Y hay otras versiones que dicen, con ayuno y con oración. Aquí vemos muy claro que Jesús no se refería a la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe se alimenta, escucha, de la palabra de Dios. O sea, vemos como aquí nuevamente es importante esto.
Ajá. La fe, ajá, no necesita oración. La fe lo que necesita es escucharse, es hablarse, ajá, es leerse. Eso es lo que nosotros necesitamos para engrandecer nuestra fe. Pero, ¿sabes? La incredulidad sí necesita oración y necesita ayuno. Nosotros, con lo único que podemos vencer la incredulidad de nuestra vida es solamente con el ayuno y con la oración. Pero antes de eso hay que reconocerla. Hay que reconocer que nosotros, ajá, necesitamos del Espíritu de Dios para que nosotros empezamos a crecer, ajá, a crecer en lo que es llamemos ¿cómo se llama? Romper, ¿no? Todas estas ataduras que a veces nos tienen como creencias erróneas en nuestra vida. Muchas veces nosotros no encontramos ese milagro, no lo hemos alcanzado porque el alma está viendo, estamos viendo, estamos escuchando, estamos sintiendo que no estamos avanzando. ¿Por qué? Porque seguimos viendo que el problema, que la situación sigue, que el dolor sigue latente. Ajá. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí se está manifestando el alma. En esa manifestación del alma, el espíritu no está gobernando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Reconocer que realmente dentro de nosotros existe esa incredulidad. Y a través de esa incredulidad, nosotros ponernos en ayuno, en oración y tirarla. Señor, Espíritu de Dios, quita de mí toda incredulidad. Porque, ¿sabes? Esto es el resultado de la caída, la incredulidad. Y nosotros dijimos, sí, es que vivimos por fe y no por vista. Y sabes, hermano, para poder alcanzar ese versículo y hacerlo una realidad en nuestra vida, necesitamos vivir solamente por el poder del Espíritu de Dios. Porque todo el tiempo estamos viendo lo que está sucediendo. Todo el tiempo estamos oyendo las malas noticias del mundo y estamos sintiendo el dolor. Y sabes, cuando nosotros estamos sintiendo el dolor, aunque nosotros estemos orando por algo, el alma está interfiriendo. Porque el dolor, supongamos, para ser un poco más clara, en una enfermedad, por ejemplo, un dolor de cabeza fuerte, está el dolor de cabeza fuerte y empieza, soy sana en el nombre de Jesús, soy sana en el nombre de Jesús, pero realmente el dolor de cabeza existe o el dolor de muela existe. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedes decir, sí, estoy sana, estoy sana, estoy sana, pero sí podemos comprender cómo es una lucha. Es la lucha entre la carne y el espíritu, es la lucha entre el alma y el espíritu, porque el alma siente. Entonces, para nosotros poder ser renovados en nuestra mente, necesitamos renovarnos con la palabra de Dios para que la palabra de Dios alimente, ajá, nuestro espíritu. Y nosotros alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, alimentamos nuestra mente con su palabra y calla nuestro corazón, ¿sabes? Van a venir cosas diferentes. Porque es como ese dolor de cabeza, el dolor de cabeza nos está atormentando, el dolor de cabeza nos está sacando de todo y el dolor de cabeza está. Y estamos diciendo, soy sano por las llagas de Jesucristo, pero el dolor de cabeza está dominando. Por eso a veces es muy difícil poder bajar las promesas de Dios a nuestra vida, por esa lucha que hay entre el espíritu y el alma. Y sabes, lo único que nos puede sacar adelante es cuando estamos alimentados de su palabra, porque es esa fuente de agua viva, ¿sí? Como lo decíamos la clase pasada, es esa fuente de agua viva que va impregnando el espíritu y después el espíritu se lleva al alma y del alma automáticamente es un impacto en el cuerpo. Entonces, si nosotros podemos reconocer que en nosotros hay incredulidad, que es muy difícil vivir por fe, porque seguimos sintiendo, porque seguimos viendo, porque seguimos palpando,
porque seguimos escuchando. Entonces ahí es donde hace ese choque. Entonces yo te pido, ¿no? Y así como este estudio me ha enseñado que realmente es una lucha tremenda lo que nosotros vivimos todos los días entre la carne y el espíritu. Por eso necesitamos estar orando y estar, como dice su palabra, ¿no? Avivando el fuego de Dios que Él nos ha dado. Hay tantas palabras, de verdad, yo he estado estudiando en estos días la conjugación de los verbos. Y sabes, estoy sorprendida porque todo está en pasado. Está en pasado. Él ya les dio, por ejemplo, un espíritu de amor, un espíritu de poder y de dominio propio, ¿no? ¿Y qué es lo que nos trata de decir esto? O sea, si él ya lo dio, ya lo tengo. O estoy mal yo, o estoy mal yo. Si ya lo dio él, es porque yo ya lo tengo. O sea, y aquí podemos comprender cómo hay una lucha tremenda. Ajá, él dice, yo ya los he hecho, por ejemplo, reyes y sacerdotes. Estamos hablando en tiempo futuro, perdón, pasado. Entonces, si él ya lo dio, ¿por qué nosotros seguimos viviendo en todo este tipo de cosas? Y yo quiero decirte por qué. Porque una de las situaciones es que estamos distraídos. Entonces, al estar distraídos de las cosas que Él nos ha dado, de las cosas que Él nos ha mandado, hacer esa distracción, ¿sabes? Nos tiene en otro rollo, o sea, en el mundo prácticamente. Es importante que nosotros nos enfoquemos en, en el propósito que Él nos ha dado, en transformar nuestra mente, en transformar nuestra mente a Él. De verdad que Él me decía en estos días, es que estamos vagando en la mente. Yo no sé cómo esté tu mente hoy. Yo de verdad que no sé cómo esté tu mente hoy, en qué estés pensando. Yo no sé cuáles son tus pensamientos, pero yo sí te puedo compartir los míos. Ajá. Fueron días difíciles los que pasamos hace unos días aquí, ¿sabes? Realmente yo pude ver el amor y el cuidado de Dios, cómo cuidó de nosotros y de todo lo que Él nos ha dado. Pero, ¿sabes? Llegó el miedo y yo decía, a ver, vamos a ser, la verdad, los que estamos aquí en Florida, ¿no? O sea, llegó el miedo, ¿no? Llegó la incertidumbre, llegó la duda, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser esto? Y, ¿sabes? Hoy que ya pasó, volteamos ¿y qué decimos? Lo hizo, nos cuidó, fue fiel. Y todo eso, ¿sabes qué eran? Esas emociones. Era la manifestación de la carne. Es el alma que está diciendo, ¿sabes qué? Mira, va a pasar un huracán o pasó un huracán y ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, sí, creo que sí me di a entender de cuál es la diferencia de vivir por vista, de vivir por lo que sentimos, de vivir, o sea, porque en vez de ponerle, ¿no? Vivo por fe y no por vista, pues es decir, no, pues es que no vivo por lo que siento, no vivo por lo que hablo, no vivo por lo que escucho, no vivo por lo que veo. O sea, esto es en mi explicación, ¿no? Pero realmente para poder llegar a ese punto, pues necesitamos romper con toda la incredulidad de nuestra vida. Y yo creo que es buen tiempo. Es buen tiempo de verdad para que los ojos de nuestro entendimiento ya sean abiertos, se nos quiten todas esas ideas que de verdad, las ideas, las tradiciones, son las que muchas veces nos tienen arraigados y necesitamos conocer la verdad, porque así como Él lo dice claramente, conoce la verdad y la verdad nos va a hacer libres. La verdad nos hace libres, ¿sabes? De toda opresión, de toda miseria. Él ya nos ha dado su espíritu está dentro de nosotros. Y creo que es como si fuera un tren. Imagínate un tren y el que dirige el tren es la máquina. Ajá. Y el último vagón es el que se deja llevar. Y es como si nosotros nos estuviera dirigiendo el último vagón. Cuando Él es el espíritu, el que nosotros necesitamos que Él dirija nuestra vida. Yo no sé si tú en algún momento de tu vida has pensado, ¿cómo sería una vida en el Espíritu? Y yo te pido, tómate unos momentos y piensa, ¿cómo sería tu vida
si realmente te dejaras llevar por el Espíritu? ¿Cómo sería tu actitud ante la gente? Tu actitud ante esa gente que a veces nos desprecia, a veces con esa gente que a veces desea nuestro mal, con esa gente que a veces nos quiere ver enfermos. ¿Sabes cómo sería tu actitud si realmente nosotros nos moviéramos en sabiduría, nos moviéramos en el conocimiento de Dios, nos moviéramos, ¿sabes?, en el poder de su Espíritu? Porque yo, ¿sabes si algo he entendido? Es que es como si nosotros tuviéramos al Espíritu de Dios apagado en nuestra vida. Él vive dentro de ti, Él vive dentro de mí. Y lo hemos visto desde hace unas clases con el nuevo nacimiento, porque Él, cuando nosotros nacemos de nuevo, su Espíritu está en nosotros. Y nosotros lo tenemos a Él como nuestro ayudador, lo tenemos a Él. O sea, es Cristo, Cristo en nosotros. O sea, podemos imaginar qué hace Cristo en nosotros o qué le estamos permitiendo hacer. Yo sé que esto que te estoy hablando, llevo semanas enteras, digiriéndolo, pero sabes, hoy mi mente me decía, hoy en mi mente había esto, Señor, o sea, perdónanos, Padre, porque es como si la última máquina del tren estuviera dirigiendo todo el tren, así como si nuestra alma, nuestra insensatez, nuestra locura, nuestro mundo estuviera dirigiendo nuestra vida y no tú. Y siento que tenemos a Cristo en nuestro corazón, Cristo en nuestra vida, o sea, no estamos solos. ¿Sabes? Él cargó con todo el dolor, Él cargó con todo el dolor. Y yo le he preguntado, Señor, ¿por qué? Y luego a veces veo y digo, no, es que hay gente que de verdad le encanta sufrir, ¿no? Y luego les voy a compartir esa clase del sufrimiento que está buenísima, buenísima, buenísima. Bueno, pues vamos a orar como último. Ajá, ya, el tiempo se nos acabó y vamos a orar. Y Señor, te doy las gracias, Señor, porque yo sé que tú estás hablando en nuestras vidas, precioso Espíritu. Gracias, Señor, porque primero que nada te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Espíritu de Dios, por hacerte a un lado, porque tú no eres el centro de nuestra vida. Pero te pido, Señor, que seas tú, precioso Espíritu de Dios, ayudándonos a vivir en el Espíritu. Que seas tú, Señor, a través de este conocimiento, de este entendimiento, Señor, revelado en nuestra vida, Padre. Que seas tú abriendo nuestros ojos de nuestro entendimiento y que seas tú, precioso Espíritu de Dios, ayudándonos, enseñándonos, guiándonos a vivir en el Espíritu. Hoy, Señor, morimos a toda la carne, Padre. Queremos ser, Señor, seres humanos, queremos ser ese cuerpo de Cristo, Señor, que se maneje en revelación, Señor, en sabiduría, en misericordia, en amor, Señor, en paz, en tranquilidad, Señor, en gozo. Y no queremos, Señor, ser movidos por nuestros sentimientos, ser movidos, Señor, por nuestros impulsos, por nuestros razonamientos, Señor. Te pedimos, precioso Espíritu, que nos ayudes a entender, Padre, que nos ayudes a entender que Cristo vive en nosotros, que Cristo vive en nosotros y que es la esperanza de gloria, Padre, para todo, Señor, lo que tú, Señor, has predestinado para nosotros. Ayúdanos a entender, ayúdanos a discernir que si tu espíritu está en nosotros, somos más que vencedores para cualquier circunstancia en todo. Enséñanos, Espíritu de Dios, a movernos en tu poder. Enséñanos, Señor. Enséñanos, precioso Espíritu, que nuestra mente sea tu mente, que nuestro corazón, Señor, sea tu corazón, precioso Espíritu. Quita de nosotros, Señor, toda la banalidad de nuestra mente, toda la banalidad de nuestra vida. Así como decía Pablo, no permitas que demos patadas en el aire, sino llévanos, Señor, a un entendimiento mayor. Nosotros queremos ser, Señor, ese reflejo, Señor, de ti, Padre, ese reflejo de Cristo,
Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a movernos, Señor, en entendimiento, en sabiduría, en conocimiento, en revelación, en tus estatutos, y no, Señor, en esa vana manera de vivir. Te pido, Señor, por cada una de las personas que está viendo esto. Te pido, Padre bendito, que seas tú hablándoles a su vida, hablándoles a su corazón, que seas tú, precioso Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, Señor, supliendo todas sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Hoy yo intercedo por ellos, Padre, y te pido que todas sus oraciones, Señor, sean contestadas en el nombre de Jesús. Que tú traigas, Padre, ese crecimiento a la iglesia, Señor. Que cada uno de nosotros tome su lugar como la iglesia de Cristo, Señor, como esa novia, Padre, porque tú nos llamas, que nosotros somos tu novia, Señor. Perdona, Señor, el estar distraído, Señor, pero te pido, precioso Espíritu Santo, que seas tú, Señor, esa máquina, el que dirige nuestra vida. Perdónanos, Señor, perdónanos. Tanta ignorancia, perdona, Señor, tanto razonamiento humano. Perdona, Señor, que seamos movidos por todas nuestras emociones, pero sabemos que contigo, Señor, somos vencedores de todo esto. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Bueno, pues vamos a interrumpir la grabación.